Esta es nuestra clase de la histofisiología de la placenta, las membranas fetales y el cordón umbilical. La placenta es un órgano feto-materno que tiene dos componentes. Una porción fetal que se desarrolla a partir del saco coriónico y está formada por el corio frondoso. Y una porción materna que deriva del endometrio y está constituida por la decidua basal. ¿Cuáles son sus funciones? La protección, nutrición, respiración, excreción y secreción de hormonas. Antes de comenzar a estudiar las características de una placenta madura, vamos a hacer un pequeñísimo repaso del origen de los componentes de la misma. Yo estoy segura que ustedes conocen lo que vamos a ver en este pequeño repaso, pero nunca está de más refrescar los conceptos. Acá nosotros tenemos un blastocisto humano de 7 días y medio, donde estamos viendo perfectamente el desarrollo del sincicio trofoblasto como tal y del citotrofoblasto en relación con la mucosa endometrial. En todas las imágenes vamos a ir refiriéndonos solamente a los elementos que se relacionan con la formación de la placenta. En un embrión de 9 días, en el sincicio trofoblasto empiezan a aparecer unas lagunas. Fíjense, esos espacios blancos que tenemos en el sincicio trofoblasto aún no se comunican con los vasos sanguíneos de la madre. Estamos viendo que el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto rodean totalmente la vesícula umbilical primaria. Entre los días 11 y 12, el sincicio trofoblasto empieza a erosionar los sinusoides maternos y la sangre va fluyendo desde los vasos maternos hacia las lagunas del sincicio trofoblasto. Entonces ahí se establece por primera vez la circulación útero-placentaria. Además estamos viendo en nuestro esquema que aparece ese mesodermo extraembrionario que está ahí de un color rojo naranja, y que se localiza entre el trofoblasto que está por fuera y la membrana exocelómica que está por dentro. Acá nosotros tenemos un blastocisto humano de 13 días. Las lagunas trofoblásticas se encuentran tanto en el polo embrionario y también en el polo abembrionario, ¿verdad? Y por supuesto ya comenzó la circulación útero-placentaria. Estamos viendo que se empiezan a formar las vellosidades primarias. Se dan cuenta que tienen un centro de células citotrofoblásticas y están rodeadas de células del sincicio trofoblasto. Además, estamos viendo otra característica importante para el desarrollo ulterior de las vellosidades, que es la definición del mesodermo somatopleúrico secundario para formar la placa coriónica. Ahí está señalada esa zona con nuestra flecha ancha de color rojo oscuro. Siempre dentro de este periodo, las células citotrofoblásticas van a penetrar en el sincitio trofoblasto para formar la capa citotrofoblástica externa, que está perfectamente señalada en nuestro dibujo esquemático. Y acá ya el trofoblasto empieza a tener estructuras vellosas. La placa coriónica está muy bien identificada y marcada por esa flecha de color rojo. Durante la tercera semana se van a formar las vellosidades secundarias y las vellosidades terciarias. Los troncos de las vellosidades dan al trofoblasto un aspecto radial característico. Estamos viendo también los espacios intervellosos que se observan en todo el trofoblasto y están revestidos por sincitio trofoblasto. Las células citotrofoblásticas rodean por completo al trofoblasto y se hallan en contacto directo con el endometrio. Estamos viendo también al embrión que está dentro de la cavidad coriónica sostenida por su pedículo de fijación. Entonces, esas vellosidades primarias, abajo nosotros tenemos
ejemplos esquemáticos de lo que es una vellosidad primaria, una secundaria y una terciaria. Entonces, las vellosidades primarias adquieren un núcleo mesenquimático. ¿Y de dónde viene ese mesénquima? De la placa, ¿se acuerdan? De la placa coriónica. Y ese núcleo mesenquimático más tarde va a originar pequeños capilares y se va a ir convirtiendo en una vellosidad terciaria. Cuando estos capilares vellosos establezcan contacto con los capilares de la lámina coriónica y el pedículo de fijación, el sistema velloso va a estar preparado para suministrar al embrión los elementos nutritivos y el oxígeno que necesita. Acá nosotros tenemos un corte longitudinal de una vellosidad hacia el final de la tercera semana del desarrollo. Los vasos maternos penetran en la envoltura citotrofoblástica hasta llegar a los espacios intervellosos que rodean a las vellosidades. Y los capilares en las vellosidades están en contacto con los vasos de la placa coriónica y en el pedículo de fijación, los cuales a su vez están comunicados con los vasos intraembrionarios. Las vellosidades que van desde la placa coriónica a la decidua basal se denominan vellosidades troncales o de anclaje, como estamos viendo en nuestra figura de abajo. Y a las ramificaciones que salen a partir de los costados de estas vellosidades de anclaje se denominan vellosidades libres, y es a través de ellas que se produce el intercambio de nutrientes. Las vellosidades coriales van a ir cambiando de acuerdo al trimestre del embarazo que estemos viendo. Van a comenzar siendo vellosidades tapizadas en el primer trimestre, tapizadas por sincicio continuo y cito continuo. Y en el medio vamos a encontrar un tejido conjuntivo con vasos sanguíneos. Después, el otro extremo que tenemos ahí en nuestra imagen B, tenemos a la placenta a término, donde prácticamente desaparece el citotrofoblasto. El sincicio está bastante engrosado, es continuo, se forman los nudos sinciciales y existe una estrecha relación entre los capilares y esas células del sincicio trofoblasto. Solo para recordar, acá tenemos 3 imágenes de las vellosidades coriales del primer trimestre, del segundo trimestre y las vellosidades de una placenta a término. En el primer trimestre la vellosidad redondeada tiene un centro conjuntivo vascular y está tapizada por cito y sincicio trofoblasto que forman capas continuas. En la mitad del segundo mes del embarazo, el citotrofoblasto ya va a comenzar a desaparecer gradualmente y luego de la 20ª semana ya no va a formar una capa continua. Vamos a ver pequeñas zonas nada más de células del citotrofoblasto y sobre todo en las vellosidades grandes. Ahí tenemos la imagen. Prácticamente encontramos células del sincicio trofoblasto. Tenemos un tejido conjuntivo con vasos sanguíneos aumentados en tamaño y en número. Con el correr de los meses, estas vellosidades van a disminuir su tejido conjuntivo y van a aumentar el número de capilares. Y vamos a ver en la superficie solamente células del sincicio trofoblasto, que a veces forman los llamados nódulos sinciciales, como tenemos señalado en nuestra imagen de abajo a la izquierda con la flecha de color azul. ¿Qué es la decidua? Es una capa funcional del endometrio que se descama con el parto y hay 3 tipos de decidua. Están marcadas con nuestras flechas de color rojo en el dibujo esquemático de la derecha. Está la decidua capsular que está en el polo embrionario. Después está la decidua basal que está íntimamente unida al corión frondoso y que está constituida por células desiguales que tienen muchos lípidos y glucógeno. Esta decidua forma parte en su conjunto de la placenta. Y después está la decidua parietal que cubre todo el resto del
la superficie interna del útero en las zonas no ocupadas por el embrión. En la imagen de arriba estamos viendo las células deciduales grandes, con un aspecto casi epitelioide, con citoplasma claro y núcleos redondeados. Como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha, en un principio las vellosidades coriónicas van a recubrir la totalidad de la cavidad coriónica. Recubre totalmente, fíjense. Luego la cavidad amniótica se va expandiendo, se va agrandando, ¿verdad? Se va agrandando. Entonces, las vellosidades que están en relación con la decidua capsular se van a comprimir y degenerar y se va a producir entonces el área vascular denominada corión liso o leve. Estamos viendo las dos imágenes. La de arriba se está expandiendo la cavidad. En la de abajo ya se expandió totalmente la cavidad y ahí quedó el corión liso. Estamos viendo la zona señalada con la flecha roja. Pero las vellosidades que están contiguas a la decidua basal van aumentando en cantidad y van a formar lo que se llama el corión frondoso. Es la única porción del corión que va a participar de los procesos de intercambio. Entonces, ese corión frondoso más la decidua basal de la madre van a formar nuestra placenta. ¿Y qué pasa con el amnios? Con el plegamiento del embrión y el crecimiento de la cavidad amniótica, entonces el amnios se va extendiendo hacia afuera. Y entonces ahí se va a unir con el corión y ahí van a formar lo que se llama la membrana amiocoriónica o corioamniótica, como ustedes quieran llamarlo. Eso se ve perfectamente bien en nuestros dibujos de abajo. Muy bien, ahora que ya entendimos todos los pasos de la formación de la placenta, vamos a entrar a describir la estructura de la placenta madura. En el lado fetal de nuestra placenta, nosotros vamos a ver que la misma está rodeada por la lámina coriónica, que está constituida por el amnios y el mesénquima del corión, con todos los vasos coriónicos que convergen hacia el cordón umbilical, como estamos viendo en nuestra imagen. La flecha de color rojo me está mostrando esa lámina coriónica. En el lado materno, la placenta está rodeada por la decidua basal. En la unión de ambas se mezclan las células trofoblásticas y deciduales, conformando lo que se llama zona de unión. En la imagen de abajo estamos viendo un corte histológico de la lámina coriónica constituida por el amnios y el corión y su relación con la decidua. Entre esas láminas coriónica y la decidual vamos a encontrar los espacios intervellosos ocupados por sangre materna. En nuestra imagen están coloreados de celeste. Ahí es donde está la sangre materna. Estos espacios intervellosos tienen alrededor de 150 mililitros de sangre que se recambia 3 a 4 veces por minuto y están revestidos por sincicio trofoblasto. ¿Qué hay dentro de estos espacios intervellosos, a más de la sangre materna? Las vellosidades coriales, como estamos viendo perfectamente en nuestro dibujo. Hay cosas que debemos recordar, como por ejemplo que el intercambio placentario no se produce en todas las vellosidades, se realiza solo en aquellas en las cuales los vasos fetales están en íntimo contacto con la membrana sincitial de revestimiento. En estas vellosidades las células sincitiales tienen un ribete en cepillo. Ese ribete en cepillo va a aumentar considerablemente el área superficial y en consecuencia el índice de intercambio entre las circulaciones materna y fetal. Entre el cuarto y el quinto mes, la decidua va a formar unos tabiques que van a sobresalir en los espacios vellosos para dividirlos totalmente. Estos se llaman septos placentarios.
Uno de ellos está señalado con la flecha de color verde. Estos septos placentarios tienen un núcleo central de decidua materna y su superficie va a estar cubierta por una capa de células sinciciales. Entonces, al aparecer los septos placentarios, la placenta va a quedar dividida en cotiledones. Nuestra imagen nos está mostrando con la flecha amarilla un cotiledón. Cada cotiledón va a estar formado por una vellosidad troncal y sus ramificaciones que van a terminar libres en el espacio intervelloso. Entonces, cada cotiledón va a tener una arteria y una vena. Es lo que estamos nosotros viendo acá en nuestra imagen de la derecha. Otra cosa que debemos conocer es la membrana o barrera placentaria. La membrana o barrera placentaria corresponde a los tejidos extrafetales que van a separar la sangre materna y fetal. Acuérdense que la placenta humana es hemocorial y la sangre fetal y materna no se mezclan. A las 20 semanas, fijémonos en la imagen de arriba a la izquierda. A las 20 semanas, esta membrana o barrera tiene 4 capas, viniendo desde afuera. Son el sincicio-trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo de la vellosidad coriónica y el endotelio de los capilares fetales. Después de las 20 semanas se reduce enormemente esta membrana o barrera placentaria solo a 2 capas, como estamos viendo en la imagen de arriba a la derecha. Las capas son de dentro a afuera, el endotelio y la membrana sincitial. Y acá nosotros tenemos una microscopía electrónica de la barrera placentaria humana en el tercer trimestre de embarazo. ¿Qué nos está mostrando esto? Fíjense, de izquierda a derecha vamos a ir. A la izquierda tenemos el espacio intervelloso, ¿verdad? Donde está la sangre materna. Y a la derecha, ahí donde dice Fe, tenemos la sangre de las vellosidades donde vemos eritrocitos fetales. ¿Okay? Ese espacio intervelloso a la izquierda está revestido por células del sincicio-trofoblasto que tienen muchos núcleos. La superficie de estas células estamos viendo que tiene muchas microvellosidades que se están proyectando en el espacio sanguíneo materno. El citoplasma de ese sincicio-trofoblasto vemos que contiene núcleo, vesículas de transporte, retículo endoplásmico liso, RER, mitocondria y algunas inclusiones lipídicas. Este sincicio-trofoblasto se localiza sobre una membrana basal que se encuentra separada de la lámina basal de las células endoteliales fetales por una delgada capa de tejido conjuntivo que en nuestra imagen está siendo señalada con las letras C, T. Veamos las características de la placenta de término. Ahí tenemos una foto de la misma. Esta placenta es discoide. Tiene un diámetro de 25 a 35 centímetros y 3 centímetros de espesor y suele pesar entre 500 y 600 gramos. Del lado materno tiene 15 a 20 cotiledones y la superficie fetal está cubierta por la lámina coriónica con los vasos coriónicos que convergen en el cordón umbilical. Nosotros estamos viendo ahí la superficie fetal de la placenta con los vasos coriónicos tortuosos que están convergiendo hacia el cordón umbilical y esta superficie está cubierta por la lámina coriónica. Y acá nosotros tenemos dos tipos de imagen, las superiores que son dibujos esquemáticos y las inferiores que son aspectos macroscópicos de la placenta. Arriba con la letra A estamos viendo el lado materno de la placenta donde se ven los cotiledones, ¿sí? Y abajo estamos viendo ese lado materno también de la placenta donde la flecha amarilla me está mostrando uno de los cotiledones. La imagen B de arriba me está mostrando el lado fetal de la placenta,
donde se ven los vasos sanguíneos umbilicales que convergen y salen y entran a través del cordón umbilical, ¿verdad? Y está revertido el amnios para poder ver esos vasos. Y en la imagen de abajo tenemos una macroscopía de placenta que nos muestra esa cara fetal de la misma. Vemos el cordón umbilical, vemos vasos sanguíneos tortuosos y parte de la membrana corioamniótica. Pasemos ahora a recordar las características del cordón umbilical y cómo se forma. Para recordar algunos conceptos de la formación del cordón umbilical, todo esto ustedes ya lo conocen. Se forma un anillo umbilical primitivo, que es la línea ovalada de reflexión entre el amnios y el ectodermo embrionario. Y a la quinta semana pasan a través de este anillo el pedículo de fijación, que incluye alantoides y vasos umbilicales, pedículos, saco y vasos vitelinos. En esta misma época la cavidad amniótica crece a expensas de la cavidad coriónica, entonces el amnios envuelve a todos los componentes del anillo, agrupándolos, y ahí se forma entonces el cordón umbilical primitivo. Todo esto estamos viendo en nuestras imágenes. El saco vitelino aún se encuentra en la cavidad coriónica y está unido al cordón umbilical por su pedículo. Al final del tercer mes, el amnio se pone en contacto con el corión y ahí va a obliterar la cavidad coriónica. Entonces, el saco vitelino se va a ir encogiendo y obliterando poco a poco. La cavidad abdominal es pequeña para albergar a las asas intestinales en formación, entonces algunas de ellas van a sobresalir hacia el espacio intraembrionario en el cordón umbilical. Es lo que llamamos hernia umbilical fisiológica. Pero al final del tercer mes, esas asas vuelven al cuerpo embrionario y la cavidad del cordón umbilical desaparece. También van a desaparecer la alantoides, el conducto vitelino y sus vasos. El cordón umbilical tiene aproximadamente 2 centímetros de diámetro y entre 50 y 60 centímetros de longitud. Está constituido por 2 arterias y una vena. Las paredes de las arterias son musculares y tienen muchas fibras elásticas. Entre los vasos sanguíneos encontramos un tejido denominado gelatina de Wharton, que es un tejido conjuntivo mucoso rico en proteoglucanos, que forma una capa protectora de los vasos sanguíneos. Ahí tenemos nosotros un esquema abajo de los componentes del cordón umbilical y arriba una imagen histológica de los mismos. Y ahora veamos las características del líquido amniótico. La cavidad amniótica está ocupada por un líquido acuoso y cristalino, que varía en cantidad según las semanas de embarazo. En promedio tenemos 30 mililitros a las 10 semanas, 350 mililitros a las 20 semanas y entre 800 y 1000 mililitros a las 37 semanas. Donde se forma este líquido amniótico en parte por las células amnióticas y la mayor parte deriva del tejido intersticial materno por difusión a través de la membrana corioamniótica de la decidua parietal. Posteriormente hay una difusión del líquido a través de la placa coriónica hacia el espacio intervelloso. El volumen del líquido amniótico es reemplazado cada 3 horas y a partir del quinto mes el feto ingiere diariamente 400 mililitros de líquido amniótico y añade orina fetal al mismo. Veamos un resumencito de las características de la circulación placentaria. Los cotiledones, fíjense ustedes en la imagen que tenemos abajo, los cotiledones reciben sangre de las arterias espiraladas del útero y esa sangre llega hasta el espacio intervelloso. En los espacios intervellosos se encuentran 150 mililitros de sangre que se recambian 3 a 4 veces por minuto. Y la sangre de esos espacios intervellosos va a retornar al útero por las venas endometriales. Muy bien señaladas en la imagen. Las
La sangre poco oxigenada va a llegar desde el feto por las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales van a originar las arterias coriónicas que se van a ramificar en la placa coriónica antes de entrar en las vellosidades. Estamos viendo perfectamente esas arterias coriónicas en la placa coriónica. Después, la sangre oxigenada de la placenta al feto va a venir por la vena umbilical. No hay mezcla de sangre materna y fetal. No nos olvidemos de eso. Es una placenta hemocorial. La placenta es un órgano endocrino. Veamos ahora qué hormonas secreta. Secreta hormonas esteroides como la progesterona y los estrógenos y además hormonas peptídicas como la gonadotrofina coriónica humana, la somatotrofina coriónica humana, los factores símil insulina 1 y 2, factores de crecimiento epitelial, relaxina, leptina, factor de crecimiento fibroblástico, factor estimulante de colonias, factor de crecimiento derivados de las plaquetas e interleucinas. Y con esto terminamos nuestra clase de histofisiología de la placenta humana. Muchas gracias.